Bienvenidos a No Apagues la Luz. En esta sección te estaremos contando todas las historias, relatos, cosas paranormales, todo lo que te dé miedo. Así que no tengas miedo en enviarnos, compartirnos tu historia y nosotros prestarle voz y podérsela mostrar al público también. Así que si tienes alguna historia, no dudes en compartírnosla, ya que tenemos otra sección que se llama Relatos de Terror en Corto. Ahí las historias son un poquito más cortas, pero en esta sección estaremos contando un poquito más largo el contenido para ponerle un poquito más de miedo a todas las historias. Así que gracias por escucharnos o por vernos y comparte el video. No se te olvide comentar y pues suscribirte o haz lo que tú quieras. Pero solamente recuerda que si estás escuchando esa historia, tengas la luz prendida. Así que vamos a dar comienzo a esta historia. La fogata ardía y las llamas se agitaban como si quisieran escapar de algo. De repente, todo quedó en silencio. Ya nadie se reía, nadie hablaba. Solo permaneció el susurro del viento frío que acariciaba nuestros rostros y movía nuestros cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, sabíamos de quién se trataba. Nuestros abuelos y padres nos habían advertido de la existencia. La Llorona. Cuidado con la Llorona. Traté de decirme a mí misma que no era real, que no podía hacerlo, pero en realidad se hizo un surco que me impedía diferenciarla del mito. La mujer gritaba y se sentía que mi piel se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo, yo también tenía miedo. Quise moverme, pero la Llorona estaba demasiado cerca de mí. Las piernas simplemente no me respondían. De pronto sus gritos cesaron y una calma tenebrosa invadió el ambiente. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto, la Llorona levantó el velo que le cubría el rostro, como si se tratara de un rito demoníaco. Dejó al descubierto su rostro pálido y demacrado. Sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miré e intenté desviar la vista, pero una especie de magia me lo impedía. La contemplé y entonces comenzó a hablar. No, yo no era como me ven ahora. Yo era hermosa, no estos despojos de mujer atormentada. Pero fue su culpa, la culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón, dijo la Llorona, con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era el criollo de sus padres, era rico y yo no tenía nada, solo mi amor, así que sin pensarlo me entregué a él. Formamos un lazo que dio como fruto dos pequeños, mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día: voy a casarme. Y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos 2 hijos, pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera, que solo quería su dinero. Dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos, mis pequeños hijos. Así que esa noche supe que tenía que hacer algo. Él no podía llevarse a mis criaturas, yo no lo podía permitir. Esa misma noche fui por ellos y les dije que iríamos de paseo. Caminamos y mis hijos iban muy contentos. Recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer. Justo cuando llegamos a la orilla del río, escuché una voz que gritaba: mátalos, mátalos. La voz no se detenía y no sabía qué hacer. Quería que se callara, pero no lo hacía.
Una terrible ira me invadió y recordé el canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí como que todo el amor que le tenía se transformó en un odio. Sin pensarlo más tiempo, tomé a mis hijos de sus cabecitas, las sumergí en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes en el agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabecitas hasta que de repente ya no se movían. Entonces comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba y un dolor agudo como espada me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida. No puedo más. La gente no entendería, nadie podría entenderlo. Una madre que mata a sus propios hijos, así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté cómo podía un hombre usar de esa forma a una mujer. También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus propios hijos y peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de ese dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos la sangre. En ese momento hasta el aire parecía entristecerse. El grito de la Llorona se alejaba de nosotros igual que ella, pero el silbido del viento permaneció como el recuerdo de una desgracia latente que sería imposible olvidar. Solo recuerda que si estás escuchando esta famosa frase, de no apagar la luz.